Amén a lo que acabamos de escuchar, tanto en la lectura de la palabra de Dios como la palabra de Dios cantada. Amén. Creo que debes notar la gran diferencia que hace cantar el Evangelio, cantar las Escrituras, de simplemente ir a las emociones, ¿correcto? De cantar la palabra de Dios. Eso anima el corazón, da esperanza viva, ¿no? De que es por su sacrificio, no por lo que nosotros podemos hacer. Y qué privilegio, ¿no? Esta mañana poder venir a su palabra. No sé si quizás lo habías pensado hoy o lo pensaste, pero quiero que lo medites y lo pienses en esta mañana. Lo privilegiado que eres, lo bendecido que eres, amén. A veces nos hacemos ideas, quizás por las circunstancias que pasamos o las dificultades que enfrentamos, si tuviéramos, qué sé yo, un tío rico que nos ayudara en momentos de crisis y como salir de las problemáticas de la vida cuando tienes a un Dios poderoso de tu lado, ¿sí? A veces divagamos entre ideas muy fantasiosas cuando puedes aferrarte a una realidad tan grande como el Dios que adoramos, ¿no? Todopoderoso. ¿Escucharon? Si Dios no tuvo ningún problema para la creación del mundo, ¿habría Dios o tendría Dios alguna dificultad para lidiar con las circunstancias que nosotros enfrentamos? Creo que no. Creo que necesitamos crecer más en el conocimiento de nuestro Señor. Y mi anhelo esta mañana es que, así como el apóstol Pablo nos dirige a contemplar la grandeza de Dios, echando un vistazo, dice, a nuestro pasado, echando un vistazo a quienes éramos, o quizás Dios use esta prédica para que tú puedas abrir tus ojos y tu entendimiento para ver quién realmente eres. Pero el apóstol Pablo, en los textos que vamos a leer esta mañana, está llevándonos a ver la grandiosa gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y eso, mis hermanos, debe hacer mucha inferencia en nuestra vida práctica. Yo espero, no pienso decir nada que tú no hayas escuchado en este púlpito por todos estos años, pero mi convicción esta mañana es simplemente orar y descansar en el Señor, que sea Dios abriendo tu entendimiento, ¿sí? Para que tú puedas ver la belleza de Dios en estos textos, para que tú puedas salir de aquí sumamente animado, no simplemente emocionado, ¿no? Por el hecho de cómo cantamos, por el hecho de lo que cantamos, sino emocionados de esa profundidad tan grande del entendimiento que tenemos de un Dios poderoso. Entonces el apóstol Pablo, voy a invitarte a ir a Romanos 5, 15 al 19, aún no lo leemos. El apóstol Pablo hasta este momento nos ha dicho que nos ha informado, nos ha revelado en su palabra que Adán trajo el pecado y con ese pecado vino la muerte, ¿sí? Que cayó sobre todo el género humano, porque dice el verso 12 de Romanos capítulo 5, todos pecaron, ¿no? Creo que no hay dudas con eso. La muerte es el castigo por el pecado, Romanos 6, 23. Merecemos la muerte por nuestro pecado. La muerte estaba aún antes en el mundo, dice. Antes de que Dios diera su ley por medio de Moisés, la gente ya moría y la gente estaba en pecado. Todos han muerto después de la caída. Todos han muerto porque todos han pecado, ¿no? Es fácilmente deducible de simplemente echar un vistazo hacia atrás en la historia. Todos han muerto. ¿Y por qué han muerto? Porque todos han pecado en contra de un Dios santo. Pecaron antes de que se diera la ley, y el apóstol Pablo está enfatizando aquí de que nosotros nos quedaremos sin argumentos, ¿no?, ante un Dios santo. Pero quiero que recuerdes esto. El gran punto focal del apóstol Pablo en estos capítulos es la justificación por la fe. Él quiere recalcar y está usando todo el Antiguo Testamento. Nos enseñó acerca de Abraham y su fe, nos ha enseñado acerca del amor de Dios y ahora está enfocado en la gracia de Dios en estos versos que vamos a leer. Hizo una comparación entre Adán y Cristo, Adán, el primer Adán, y Cristo, nuestro segundo Adán. Pero ahora vamos a leer la Escritura. Dice así, Romanos 5, 15, versículo 15 al 19. Pero hay una gran diferencia. Noten esto, el apóstol Pablo nos ha comparado a Cristo con Adán, pero ahora nos dice, pero, tienes que notar en las cartas,
El pero siempre es muy importante. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el don de la gracia de Dios. Porque el pecado de este hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Pero aún más grande es la maravillosa gracia de Dios y su regalo de perdón a muchos por medio de este otro hombre, quien Jesucristo. Amén. Y el resultado del don de la gracia de Dios es muy diferente del resultado del pecado de ese hombre. Porque el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el don gratuito de Dios lleva a que seamos reconciliados con Dios. Aunque seamos culpables de muchos pecados. Amén. Porque el pecado de ese hombre, Adán, hizo que la muerte dominara a muchos. Pero la maravillosa gracia de Dios y su don de justicia es aún mayor. Pues todos los que la reciban vivirán triunfantes sobre el pecado y la muerte por medio de este único hombre, Jesucristo. Sí, el único pecado de Adán trae la condenación para todos. Pero el único acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una nueva vida para todos. ¿Cuáles son esos todos? Los que han creído y confiado en los méritos de Cristo. Versículo 19, porque una persona desobedeció a Dios, muchos se convirtieron en pecadores, pero porque una persona obedeció a Dios, muchos serán hechos justos. Amén. Oramos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Deseosos, Dios, de escuchar tu voz. Y la hemos escuchado por medio de la lectura de tu palabra. Pero también, Dios, expectantes para que no nuestra inteligencia, Señor, nos dislumbre, Señor, nos impresione, nos asombre, pero tu gloria. Dios, aún somos como niños jugando en orilla del océano infinito de quién eres tú. Pero ayúdenos, Señor, a conocerle cada día más, Señor. Padre, que hoy podamos salir, Señor, con nuestros corazones, Señor, hinchados por tan grande gracia que has derramado sobre nosotros, Señor. Que podamos no solamente recitar estos textos, Señor, como máquinas, Señor, pero experimentar, Señor, el poder de esta verdad en nuestras propias vidas, Señor. Renueve, Señor, nuestro entendimiento, renueve nuestro corazón y mente. Señor, ayúdenos a ver, Señor, quién eres tú, Señor. Ayúdenos a entender, Señor, nuestra condición, Señor, caída. Y cuán agradecido deberíamos estar, cuán agradecido deberíamos de vivir, Señor. Y mi oración, Señor, es principalmente por mí y mi corazón, para que tú, Señor, quites cualquier engaño, Señor, en mi propia vida, Señor. Para ver tu gloria y tu poder y tu majestad, Señor. Y por ende, Señor, si es mi oración para mí, también es mi oración por mis hermanos, Señor. Es tu iglesia, Señor. Alimente, Señor, su iglesia con su verdad para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, porque podemos decir, Señor, a pesar de nosotros, tu gracia es mayor. Y te damos gloria y honra a ti por quien tú eres. Amén y amén. La gente no quiere reconocer la maldad de su propio corazón. Por eso es más fácil atribuir la maldad a las consecuencias externas de la ciudad donde vive. Tenemos entonces pensadores, filósofos, psicólogos, psiquiatras diciendo el problema está en el ambiente. Si tú sacas a la persona de ese ambiente hostil, vas a tener una persona distinta. Pero sabemos que eso es mentira. La historia lo confirma. ¿Cuánta gente ha tenido más posibilidades que las que nosotros quizás hemos tenido y han hecho cosas atroces? ¿De dónde vino su maldad? Si recibió quizás la mejor educación. Hoy por hoy podemos decir, en base a la historia, las personas más corruptas quizás han salido de las mejores universidades de este país, pero tuvieron un ambiente distinto. Eso no significa que la gente que no tiene acceso a esto no es pecador también. Lo que el apóstol Pablo está enfatizando es diciéndote, el 100% de la población tiene un corazón pecaminoso, una naturaleza pecaminosa, ha nacido en pecado y su naturaleza pecaminosa la hará ir tras ¿qué? Más pecado.
Preguntamos, ¿somos libres? Eres libre hasta donde tu naturaleza te lo permite ser. Y si tu naturaleza está corrupta, tu libertad es corrupta. Y si tu naturaleza es pecado, tu libertad, tu definición de libertad es correr tras el pecado. Si eres libre hasta donde tu naturaleza te permite llegar. Pablo está diciéndonos entonces, ¿de dónde viene el problema? ¿Cuál es la raíz? Jesús lo dijo, de sus corazones salen, ¿qué? Los pleitos, las guerras. No del ambiente, de tu propio corazón. Nuestra naturaleza es ir tras el pecado. Hemos nacido en pecado, estamos en ese estado caído de pecado. Personas corruptas, corrompidas, en busca de destrucción. Eso es lo que somos. Mira lo que dice el verso, Romanos 5, verso 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. En Adán, su pecado, conocido mejormente como el pecado original, su pecado ha sido imputado sobre toda la creación, hombre y mujer, y criaturas, porque hasta la tierra gime. Entonces, decía un teólogo y pastor, R.C. Sproul, deberíamos dejar de llamarnos evangélicos, porque esta palabra, decía él, evangélicos ahora dice, tiene tantas cosas mezcladas que son tan contrarias al evangelio. Y él decía, deberíamos llamarnos a partir de ahora imputacionistas. Y van a entender este mejor término, porque es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Él está hablando de la imputación de Adán a la creación, pero dice, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Lo vas a ver en los términos cuando el apóstol Pablo dice, pero mucho más. El desastre de Adán es extenso. El desastre, el pecado, la caída es cósmica. Pero mucho más la obra, dice, de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es como, no sé si ustedes son muy fanáticos de las películas de zombies, no es algo que hoy voy a recomendar, pero el principio tras estas películas, que es muy absurdo, está ahí el pecado original. Todo empieza con uno infectado, y después toda la población está infectada. Eso es lo mismo. Adán se contaminó de pecado, toda la creación a partir de ahí está en pecado, delante de un Dios santo. Solo hasta ese punto tú mereces morir. Porque tu representante, como decía el domingo pasado Pastor Jimmy, la cabeza federal, el representante de toda la humanidad, que Dios escogió sabiamente para representarte a ti y a mí, fracasó en obedecer a Dios. Tú dirías, pero ¿por qué no escogimos a otro? Dios escogió al hombre que iba a representarte y fracasó. Eso simplemente es la prueba de que cualquiera de nosotros, puestos ahí en el huerto del Edén, hubiéramos hecho lo mismo. Fracasar en nuestros delitos y pecados. Hay una frase de Juan Calvino que quiero compartirles, que vas a entender como el punto central de esta prédica. Está ahí. Si la caída de Adán ha tenido un poder tan grande para perder y arruinar al mundo, mucho más tendrá la gracia de Dios, la eficacia para la salvación de muchos. Amén. Mi ánimo esta mañana, como te decía, no voy a quizás decirte cosas nuevas y novedosas. El evangelio es simple y está ahí. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo la necesidad de que la imputación de Cristo en nosotros para poder acercarnos al Padre. Nos acercamos por medio de la obra de Adán. Y el apóstol Pablo quiere recalcar que la salvación no es por medio de las obras de los hombres. Pero, hay un pero la obra de un solo hombre. ¿Cuál? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tú podrías estar hoy ahí sentado escuchando esto, pensando que tus propias obras pueden salvarte, que tu propia regeneración, tu propia habilidad para cambiar puede salvarte. En una ocasión te decía, si el hombre no pensara que puede cambiarse a sí mismo, no existieran las clínicas de rehabilitación.
Pero el hombre no puede renovar su entendimiento, nacer espiritualmente por su propia fuerza. ¿Le es necesario nacer de nuevo? Amén, sí, pero es un poder por medio del poder divino, Dios obrando en la vida del hombre para que éste pueda nacer de nuevo. Pero qué gran diferencia, dice el apóstol Pablo, hay entre Adán, el don de la gracia de Dios, porque el pecado de un solo hombre trajo la muerte a todos. La gratitud, el agradecimiento, la adoración dependerá mucho de tu entendimiento de esta frase. ¿Por qué? Porque entenderás que estabas perdido en tus delitos y tus pecados. Nadie puede vivir, después de la caída, nadie puede vivir sin pecar. Así como nadie puede vivir sin morir. El incrédulo que carece del Espíritu Santo no puede ser obediente a Dios. Le es imposible, aunque sea el hombre más religioso y moral, le es imposible obedecer a Dios. Porque sus afectos, su mente y su corazón están oscurecidos, su mente está nublada. Agustín decía que la maldición de la caída, ahora que estamos en un estado de pecado, después de la caída, es no posse non peccare. ¿Qué significa eso, pastor? Que el hombre después de la caída no puede no pecar. Seguirás pecando. Y como Romano enseña en sus primeros capítulos, si Dios quita su gracia sobre nosotros, correremos desbocadamente a vivir en más pecado, más pecado y más pecado. Mi anhelo es que a través de este tiempo de meditación en su palabra, nosotros podamos decir las palabras que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por eso que estoy sufriendo aquí en la cárcel, dice, pero no me avergüenzo de ello, porque conozco a aquel en quien confío. Conozco a aquel en quien confío y estoy seguro de que es capaz de guardar lo que he confiado hasta el fin, hasta el día de su regreso. Convicción y confianza. Número 1, lo que vemos en estos textos. Hay muchas doctrinas corriendo en estos textos, pero miremos esta doctrina tan importante, la imputación del primer Adán, su herencia que nos hace responsables delante de un Dios santo. Creo que si logramos entender el corazón de esta doctrina, de la teología aquí expuesta, cambiará nuestro antes y después de cómo vemos la vida cristiana. La imputación del primer Adán, insisto, está poniendo esa carga sobre ti. Es una herencia que hemos recibido, pero esa herencia nos hace responsable delante de Dios. Esta imputación es en un sentido negativo, es decir, la culpa de Adán en su pecado de esta persona es imputada sobre nosotros, su pecado y las consecuencias es imputada sobre nosotros, nos está haciendo partícipes de la ruina y del caos, nos está haciendo partícipes de la corrupción y a partir de ahí no podemos decir y llegar ante Dios, Señor, pero esa es la culpa de Adán, tú te conviertes en un pecador, pero a partir de ahí tú empiezas a vivir una vida de deshonra a Dios. Nacemos muertos. Piensa en eso es tan, creo yo, esclarecedor. Tú naces ya muerto espiritualmente, naces pecando en contra de un Dios santo. Tu condición, tu naturaleza, tus afectos, tu mente está corrupta. No hay sentido de dirección hacia Dios. Es todo lo contrario, corremos lejos de Dios. En los versículos 15 al 18 miramos que el apóstol Pablo usa la palabra paratodma para referirse a la caída, para referirse al pecado. Adán cayó de su estado de justicia, Adán cayó en la ausencia, Adán cayó y nos hizo caer a todos en el pozo del pecado. La palabra que usa, que generalmente se traduce como pecado o transgresión, es tropezar, es caer. No solamente usa en el verso 12 que hemos cerrado al blanco, sino que en los versos 15 al 18 usa la palabra caer. Hemos caído. No es un ligero tropezón. Es que íbamos caminando y nos caímos y caímos risco abajo. No hay manera de regresar. Nos hemos desviado completamente de los caminos del Señor.
Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué hemos heredado entonces en Adán? Heredamos pecado. Ese es el pecado original. Pero tú también eres responsable del pecado real. Porque la ley nos ha sido dada para exponer nuestros corazones. No solo eres responsable del pecado por consecuencia de haber nacido, de la caída hacia nosotros, tú eres responsable también por tu propio pecado. Mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 16. Leemos Romanos 5, verso 16. El resultado, el regalo, es el favor inmerecido de Dios. Es muy diferente, dice, de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán lleva a la consecuencia, llegó a la condenación. Amén. Pero también dice más adelante, pero el regalo de Dios nos lleva a declararnos justos a los ojos de Dios, a pesar, dice, de que somos, ¿qué dice? Culpables de muchos pecados. No está diciendo tú eres culpable del pecado de Adán, dice tú eres culpable de muchos pecados. No solamente heredaste la condición de pecado, simplemente continuaste viviendo una vida sin el Señor. Tropezando y tropezando y tropezando y tropezando, sin dar al blanco. Esa es tu vida, te está definiendo quiénes éramos. Si tú no has nacido de nuevo, esta es una definición exacta de quién eres tú. Una persona que vive su vida tropezando, tropezando, tropezando. Hemos pecado y elegimos seguir pecando. Esa es la condición del hombre, esa es la imputación de Adán, esa es la herencia que hemos recibido, pero esta herencia nos hace responsable ante un Dios justo y santo. La palabra entonces transgresión es que estamos en una vida de resbalando, hemos nacido en pecado, muertos espiritualmente y estamos rodando sobre el risco. También dice que en los versos 16, que el pecado de Adán trajo condenación para nosotros. Estamos condenados. Ese es un término legal. Dios ha golpeado con su mazo de juez, condenado. Estás condenado en tus delitos y pecados. Esa es la condición del hombre que está sin Cristo. Solo piensa en las implicaciones de aquellos a los que Dios ha llamado justos. Pero mi oración es para que si tú no has nacido de nuevo puedas entender que delante de un Dios santo tú estás condenado. Ya hay condenación para ti. Solamente puedes leer Juan 3:16 y en adelante. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido, ¿qué dice? Condenado. Esa es la condición del hombre. Eso éramos nosotros. Ahora entiendes el afán, el ímpetu con el cual debemos vivir. Una mente entenebrecida. Nuestros ojos cegados, siguiendo las doctrinas de este mundo, las filosofías de este mundo, y Dios en su misericordia, y por eso el apóstol Pablo dice, pero mucho más el Señor, pero mucho más su abundante gracia ha sido revelada para nosotros, y nosotros podemos decir, wow, cuánta misericordia de nuestro Señor, cuán insondables son sus caminos, cuando yo corría lejos de Él, en su bondad, en su misericordia, me atrajo hacia Él, me hizo ver la corrupción de mi corazón, me humillo delante de un Dios santo, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos bajo condenación, condenados completamente, perdidos, fritos, chicles, sin opción, condenados. La obra de Adán trajo consigo condenación. Y nosotros preferimos correr en la condenación, atrayendo más ira de Dios hacia nosotros, por la forma en cómo hemos vivido. ¿Qué más nos da Adán en su imputación? El texto lo dice, heredamos la muerte. Vamos a morir, tú y yo moriremos. Muchos para vida eterna, pero muchos para condenación eterna. Heredamos la muerte. La obra de Adán imputada en la humanidad
trajo muerte, versículo 12, versículo 14, versículo 15, versículo 17. Toda esa obra llevó a la condenación, la obra llevó a la muerte, trajo consigo la muerte. El pecado de un solo hombre, Adán, trajo consigo la muerte. Eso magnifica que la santidad de Dios, porque el solo pecado de un hombre trajo enfermedad a todas las generaciones después de ese hombre. Eso enaltece cuán santo es Dios, pero ¿sabes qué más hace? Enaltece la obra de Cristo, porque una sola obra, la de Cristo en la cruz del Calvario, le da redención por toda la eternidad a aquellos que han creído en esa obra. Eso llena de gozo el corazón. Ya no hay condenación, dice la Escritura. La muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice la palabra y lo leeremos más adelante. Los muchos murieron, dice el apóstol Pablo en estos versos, verso 14, verso 15, verso 17. El tiempo verbal ahí, murió, significa que todos morimos a la vez. Adán es un asesino en masa. Se fue él y se llevó consigo toda la humanidad. Ahora piensa esto, todos estamos muertos, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuán horrenda cosa es presentarse ante un Dios santo. Cuánta arrogancia hay en el corazón del hombre que puede pretender encontrar el favor de Dios por medio de artilugios, por medio de sus propias obras, sin ofender, ¿no? Poniendo velas, haciendo recorridos sobre sus rodillas por kilómetros y kilómetros. Qué ridículos nos vemos. Pero ¿saben? No solamente es lo ridículo que nos vemos, es lo pernicioso, lo malvado en nuestros corazones, que hemos rebajado la santidad de Dios a un acto que yo puedo hacer y que lo hago en mi carne, que eso es tan horrendo y ofensivo que dice el Señor que tu mejor obra, en tu mejor momento, es trapo de inmundicia delante de un Dios santo. Trapos inmundos es lo que podemos ofrecer. ¿Por qué? Porque heredamos pecado, heredamos condenación, heredamos muerte. Nuestra mejor ofrenda, muy bonita visiblemente. Quizás tu mejor intención es darle gracia a X santo en la vida, poniendo mantas por todos lados. Pero incluso ese acto, quizás inocente, ofende a un Dios santo. Porque lo has hecho en tu fuerza, bajo la obra imputada de Adán. Heredamos la muerte. Todos morimos a la vez. Y morimos antes de ser concebidos. Nacimos muertos. Vivimos muertos. Heredamos desobediencia, ¿no? De manera natural, no estamos sometidos al señorío de Cristo. De manera natural, nosotros no nos sometemos a la autoridad de Cristo. De manera natural, el hombre sin Cristo no se somete a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un deleite. La palabra de Dios no es un refugio. Desprecia las cosas de Dios. Puede ser el hombre más religioso de esta ciudad, pero sin Cristo está despreciando al Señor. Miremos algunos textos que nos ayudan a entender la imputación de Adán sobre el hombre. Escucha que esto, si tú no has nacido de nuevo, está hablando de ti. Y si tú has nacido de nuevo, escucha con atención quién eras. No existen de manera real cristianos orgullosos. No deberían existir después de recordar de dónde Dios los sacó. Deberíamos ser, como decía el Sermón del Monte, el pastor Jimmy en la clase, hombres y mujeres con corazones que humildes y quebrantados, con pobreza real, espiritual, que no tienen nada que ofrecer al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, una vez estuviste, que dice, muertos a causa de ¿qué? De tu desobediencia. No nos gusta que nos digan las cosas negativas a nosotros, nos ofende. Pero, gracias a Dios, eso no es algo que yo estoy inventando. Tú te puedes enojar todo lo que quieras conmigo, pero es la palabra de Dios la que está diciendo esto. Dice que tú estabas muerto. Y si tú no has nacido de nuevo, permíteme decirte, estás muerto. Y aún estás en desobediencia. Puedes venir a esta iglesia todos los días que tú quieras. ¿Sí? Puedes venir todos los domingos, ser el primero en montaje, ser el último de salir, ir a tu grupo pequeño, ofrendar un montón de dinero. Pero si tú no has nacido de nuevo, significa, por el regalo, la herencia de Adán, tú sigues muerto, condenado. Estás muerto en tus delitos y pecados. En desobediencia, dice, de muchos pecados. Muchos pecados. Antes vivías en el pecado, significa que si tú no has nacido de nuevo,
tú vives, tiempo presente, hoy en pecado, igual que el resto del mundo. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo. Desobedeciendo a Cristo, obedeciendo al diablo. Es blanco y negro. Si tú no estás en Cristo, tú estás tropezando en los caminos del Señor, pero estás corriendo en los caminos del diablo. Si tú no estás en Cristo, tú estás en contra de Dios, en contra de su reino, y tú estás a favor de los caminos del diablo. Estás a favor de su reino. ¿Por qué es tan popular ahora el aborto? ¿Por qué es tan popular ahora los derechos de los homosexuales? Estás viendo la evidencia de un mundo caído, de un mundo en pecado, muerte espiritual. Dice el texto, continuamos leyendo, antes vivías en pecado, igual que el resto del mundo, obedeciendo al diablo, el comandante de los poderes del mundo invisible. Él es el espíritu que actúa en los corazones de los que, dice, se niegan. Nota esto, el énfasis de las palabras de Pablo. Hay una manifestación de Satanás ahí, pero dice que tú te niegas. Tú te estás negando a obedecer a Dios. Tu naturaleza está siendo expuesta. Eso es lo que tú eres, no puede ir más allá de tu naturaleza. Estás obedeciendo tu naturaleza pecaminosa. Todos nosotros solíamos vivir así, siguiendo ¿qué? Los deseos e inclinaciones apasionadas de nuestra naturaleza pecaminosa. Oye, cristiano, eso eras antes. ¿Entiendes eso? Antes. Tu vieja vida. Antes. Si no has nacido, ese es tu ahora, tu presente y tu futuro. Muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 4, 17 al 19. Con autoridad del Señor digo esto: no vivan más como gentiles, porque están, dice, confundidos sin remedio. Sus mentes están llenas de tinieblas. Se alejan de la vida que Dios da porque han cerrado sus mentes y han endurecido sus corazones. No tienen sentido de la vergüenza. Viven para el placer lujurioso y practican ávidamente toda clase de impurezas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que no han sido salvados. Ahora, esto es mi peso o mis palabras son intencionales aquí. ¿Por qué entonces, iglesia, sigue viviendo así? Sin temor de Dios. Viviendo, como dice este texto, como gentiles, como paganos, confundidos. Sus mentes están llenas de tinieblas, alejados de lo que Dios desea para tu vida, cerrando tu mente y endureciendo tu corazón en contra de Dios, sin vergüenza, pecando abiertamente, viviendo para el placer lujurioso y practicando ávidamente toda clase de impureza. El énfasis del apóstol Pablo es llevarnos a este punto. Tú has sido imputado con la obra de Adán, sí. Pero ahora te dice, tú has sido imputado con la obra de Cristo. Está llevándonos al punto de examinar nuestra vida práctica. ¿Cómo estás viviendo hoy delante de un Dios santo? ¿Cómo está tu diario vivir, tu relación con Dios? ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿Te definiría más una vida de tropiezo o una vida de dependencia, una vida de oración, una vida de descanso, una vida de gozo, una vida de alegría, aún en medio del sufrimiento? ¿Te definiría así? ¿Una vida de gratitud o una vida de queja? ¿Una vida de lamento por la circunstancia o una vida de esperanza viva? ¿Qué te define? Pero el apóstol Pablo hace énfasis en la gracia infinita, el don inmerecido, no ganado, que tenemos en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La imputación del segundo Adán son riquezas gloriosas heredadas en Cristo. Riquezas gloriosas heredadas en Cristo. ¿Qué es lo que recibimos? Recibimos a Cristo mismo. Él es, dice la Escritura, la perla de gran valor. Tener a Cristo es tenerlo todo. El gozo, la alegría, la paz. El hecho que podemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre y llamarle Abba Padre. El hecho que podemos elevar nuestras oraciones y nuestras oraciones son escuchadas por nuestro Señor, por los méritos de Cristo. No tomo a Cristo
como algo que me va a dar algo más. Cristo es mi todo. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Cristo es mi tesoro. Quiero olvidar todo lo demás para conocer a Cristo. Esa imputación cambia nuestra mente, cambia nuestros afectos, cambia nuestros deseos, cambia nuestro propósito. Anhelo a Cristo, deseo a Cristo. Y puedo recitar el salmo que dice, como el ciervo que brama por las aguas, así está mi alma por ti, Señor. Cambia por completo la perspectiva de la vida, la imputación de Cristo. ¿Por qué? Porque llena de gratitud el corazón del hombre al ver que su condición delante de un Dios santo. Simplemente con la imputación de Adán sobre nosotros, tú mereces el infierno y mereces morir eternamente. Pero bendito nuestro Señor, bendita gracia tan grande, que nos dice, pero Dios en Cristo es mucho más. Gracia abundante, desbordante. Es como cuando una presa se revienta y todo ese montón de agua viene sobre esa comunidad o ese río. Fluye y fluye, es la gracia del Señor sobre aquellos que han entendido su condición delante de un Dios santo. Estábamos muertos, ya estábamos condenados, pero mucho más su gracia, mucho más su bondad. Cristo mismo es esa riqueza gloriosa. Estamos sentados, dice Efesios capítulo 1, en los lugares celestiales. Pero él hace un énfasis en la abundante gracia de Dios. Mira lo que dice los textos. Versículo 15. Pero hay una gran diferencia, dice, entre el pecado de Adán, la obra de Adán, y el regalo del favor que dice inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de ¿qué? De su perdón. Esto es impresionante porque, es decir, ante un Dios santo y nuestra condición de pecado, el perdón garantiza que una cuenta limpia, no deuda, cero deuda. El perdón garantiza que no hay deuda. Pero Jesús no se queda ahí en su obra, nos justifica. Pone en nuestra cuenta, que está en cero delante de Dios. Cuando Él garantiza el perdón para nosotros por medio de su muerte en la cruz del Calvario, pone en cero nuestra deuda. Pero no solamente hace eso, carga a tu favor su vida, su obra, su perfección, que cuando el Padre ve a un creyente redimido con la sangre de Cristo, ve a Cristo, ve su obra. Eso es impresionante. Quizás mis palabras son muy vagas, muy vanas para describir que no solo se pagó la cuenta, se puso a mi favor que una riqueza incalculable, innumerable que tenemos en Cristo. Esto afecta quién eres realmente. Esa es mi identidad real, quién soy en Cristo, su abundante gracia sobre nuestra vida. Ahora noten esto. La tercera cosa es que recibimos justificación y el perdón de pecados. Amén. En el versículo 17 dice, leámoslo, verso 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que la reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte. La palabra reciben está en un tiempo presente continuo. Significa que quizás una mejor forma de entender esta traducción es los que están recibiendo la gracia de Dios en sus vidas. Gracia sobre gracia, dice Juan. El escritor de Lamentaciones dice que sus misericordias son, que dice, nuevas cada mañana. Abundante, desbordante gracia. ¿Por qué? Por Cristo mismo. Podemos decir entonces, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Porque el pecado es el aguijón que produce la muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado. Y la muerte, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nos está enseñando dependencia, descanso, sumisión, unión completa a Cristo. Es algo total, nada está fuera de las bendiciones tan grandes que tenemos cuando confiamos en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, sentado hoy en el trono de gracia, intercediendo por nosotros. Gracia abundante. Gracias que no mereces, que no has ganado. Es un favor merecido de parte de Dios para que puedas deleitarte más en Él. Dice, recibiendo su gracia en tiempo presente, continuo, que significa que su provisión de abundante gracia aún está disponible ahorita, en este momento, mientras leemos su abundante provisión de gracias para ti, para aquel que ha creído. Y esa abundante gracia se mira para aquel que no ha creído, para que te arrepientas de tus delitos y pecados y puedas disfrutar de la abundante gracia que solo Cristo puede dar. Colosenses 2, 13, 14. Ustedes estaban muertos, dice el apóstol Pablo, a causa de sus pecados. Nota que nunca dice a causa del pecado de Adán. Siempre está diciendo, inició en el pecado de Adán, pero tú no te quedaste ahí, tú no eres inocente. Tú has pecado, tú has desobedecido, tú has deshonrado a Dios. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque a uno le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, esta es la gracia de Dios, su misericordia, su bondad. Dios mismo le dio vida con Cristo. En ningún momento dice que tuvimos ni por cerca la posibilidad de nosotros mismos, en nuestras propias obras, darnos vida a nosotros, porque está implícitamente y también claramente expresado ahí, estábamos muertos. Les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Él, dice, ¿quién? Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Pero mucho más la obra de Cristo. Tan grande es el impacto del pecado de Adán, pero mucho más la obra de Cristo. El apóstol Pablo lo dice más adelante, gracia abundante. Gracia sobre gracia lo dice. Porque donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia de Dios. Y hemos malentendido este texto porque eso nos ha dado en nuestro malentendimiento la puerta abierta para pecar en lo que nosotros queramos. No dice eso la Escritura. Esa frase que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, muestra la misericordia tan grande de Dios. Muestra la obra perfecta de Cristo. Debería humillarnos completamente. De cómo hemos vivido, de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo divagamos, de cómo muchas veces en lugar de arrepentirnos simplemente queremos reformarnos a nosotros mismos, en lugar de correr al trono de gracia. Él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros, las eliminó clavándola en la cruz. Y a veces escuchamos más las mentiras del mundo que la verdad revelada en la Escritura. ¿Quién soy yo en Cristo? Un hombre con gracia, justificado y perdonado, redimido y salvado para la gloria de su nombre. Permíteme terminar con esto. Hay muchas implicaciones en estos textos. Muchísimas. Lo cierto es que en este momento hay dos tipos de personas aquí. Aquellos que han sido imputados con la obra de Adán y aquellos que han sido imputados con la obra de Cristo. Para ambos, que quizás hemos vivido en la lucha entre someternos completamente al señorío de Cristo, es arrepiéntete y vuelve al Señor. ¿Cuántas veces hemos fallado en los mismos pecados? Y seguimos diciendo, sí, yo soy cristiano, pero sigues viviendo tu vida como que si Dios no importara, como que si a Dios no le importara tu vida práctica. Quizás la reflexión más importante en esta mañana es que tú pienses si realmente eres creyente. ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente crees que irás al cielo o a la vida eterna? ¿O pasarás a la presencia del Señor? Él te dirá, buen trabajo, siervo fiel, entra a mi presencia.
o te dirá, apartaos de mí, nunca los conocí. Si no has nacido de nuevo, arrepiéntete de tus pecados. La salvación es hoy, dice el apóstol Pablo. En Isaías nos dice, vengan, coman y beban. Todo es gratuito, compren sin dinero. Vengan, dice, arreglémonos las cuentas. Mira lo que dice el texto, que son las dos cosas que quiero recalcar esta mañana. Dice así, versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más, la grande, maravillosa gracia de Dios y el regalo de su justicia, porque todos, dice, los que la reciben vivirán, dice, ¿cómo dice? En victoria sobre el pecado. Mi pregunta es clara. La inferencia es clara. ¿Tú estás viviendo en victoria sobre el pecado? ¿Estás mortificando la carne? ¿Tus anhelos, deseos, afectos están siendo mortificados? ¿Hay un anhelo y deseo por vivir para la gloria de Dios o vivir para tu deleite y tu honra? Ahí está la primera implicación. ¿Cómo estás viviendo? Si tú estás viviendo bajo la imputación de Adán, esto ni te da ni frío ni calor, porque tú estás viviendo en la muerte, en la oscuridad. Tu mente, tus acciones, tus afectos están en pos de las cosas de este mundo. Pero déjame hacer esta reflexión para ti si has nacido de nuevo. ¿Cómo estás viviendo? Notarás la siguiente implicación en el versículo 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae, dice, una relación correcta con Dios. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás caminando con Dios? ¿O estás tropezando en tu vida? No hay que perdernos mucho. ¿Bajo qué imputación estás viviendo? Es bueno reflexionar sobre esto. El escritor de Eclesiastés dice, es bueno reflexionar sobre la muerte. Un día estarás delante de un Dios santo. ¿Quién va a ser tu representante? Preguntaba el pastor Jimmy la semana pasada. ¿Adán o Cristo? ¿Bajo qué imputación estás viviendo hoy? ¿Bajo qué imputación vivirás o te presentarás delante de un Dios santo? Si has nacido de nuevo y estás luchando en la autocompasión, en la depresión, en la miseria porque ves tu pecado, arrepiéntete. Pon tu mirada en Cristo. Mira las bendiciones tan grandes que tenemos en Él. ¿Por qué revolcarte en el lodo y en el fango cuando puedes disfrutar de plenitud de vida en Él? Vida abundante, sobreabundante. Reconoce tu pecado delante de un Dios santo. Ven con pobreza de espíritu, llorando por tu pecado. Arrepiéntete. Hermano, abogado tenemos con el Padre si has nacido de nuevo. Él no desprecia un corazón humilde y quebrantado. Él no desprecia al hombre que se acerca con necesidad de Él. No lo hará. Pero ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Vives en victoria sobre el pecado o el pecado vive en victoria sobre ti? ¿Vives en una relación correcta con Dios o estás viviendo en base a tu propia obras? Ahí puedes poner todo lo que tú quieras, moralismo, legalismo y todos los ismos que tú quieras inventar. Efesios 5:1, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imiten a Dios. Versículo 3 del capítulo 5, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar donde en el pueblo de Dios, porque han nacido a una nueva vida. Sus anhelos, sus afectos, sus deseos son cambiados, transformados completamente. Efesios 5, 10, 11, averigüen bien lo que le agrada al Señor, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenla a la luz, confiesen delante de un Dios santo. Efesios 5, 15, 18, así que tengan cuidado de cómo viven.
de cómo viven, cómo estás viviendo delante de un Dios santo. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Romanos 12:1. Que su mente sea renovada para entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Esa es la evidencia de que un hombre ha sido imputado con la obra de Cristo en su vida. Anhela al Señor, ama las cosas del Señor, vive para su reino. Su vida completa está siendo guiada por los afectos de un corazón regenerado. Un corazón puesto en el Señor. Pongan su mirada en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia y bondad para con nosotros. Gracias, Dios, por tu gracia abundante. Realmente, Señor, somos ingratos, Señor, en la manera en cómo vivimos, desagradecidos, Señor, en la forma en cómo vivimos. Mi oración, Dios, es para aquellos creyentes, Señor, que están luchando, Señor, con abandonar o dejar áreas en su vida que ofende tu nombre, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, que su pecado es horrendo delante de un Dios santo. Que siguen imitando, Señor, la herencia de Adán, Señor, en sus vidas. Pero tú nos has llamado, Señor, a la luz, Señor, para imitar a Cristo, ser como Cristo, seguir a Cristo. Oro para que podamos ver, Señor, aún en nuestra pobredumbre, Señor, en nuestra miseria, Señor, en nuestra condición, ver, Señor, que tu gracia es mayor, aún disponible para todos. Oro, Señor, por aquellos que no han nacido de nuevo, Señor. Que tú puedas poner el peso, Señor, de tu palabra en ellos, Señor. Están muertos en sus delitos y pecados. Están condenados, Señor. Ciegos, desobedientes, siguiendo las pasiones de este mundo. Actuando como hijos de desobediencia, Señor. Acumulando para sí la ira tuya, Señor. Pero oramos, Dios, haz tu obra, haz un milagro. Cambia, Señor, sus afectos y sus deseos, Señor. Para que ellos puedan reconocer, Dios, puedan ver su depravidad, puedan ver su maldad y puedan ver, Señor, la grandeza de tu nombre, la santidad tuya, Señor, y la obra tan gloriosa y perfecta de Cristo. Oh, cuán bendecidos somos en Cristo. Que la iglesia pueda vivir, Señor, en santidad, Señor, en consecuencia, Señor, de lo que tú nos has llamado a hacer y vivir. Vivir para tu gloria, vivir para tu honra, deleitarnos en ti, caminar en tus caminos para la gloria de tu nombre. Señor, y poder decir, cuán grande, Señor, es tu gracia, cuán maravillosa es tu gracia, Señor. Tu gracia es mayor, nos sostiene, nos alienta, nos anima. Gracias, Señor, por estas palabras de recordarnos, Señor, quiénes éramos, pero recordarnos, afianzar quiénes somos, por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Son amados.